Buenas noches, hermanos de la Iglesia Jico y hermanos y amigos que están reproduciendo esta predicación. Es una bendición nuevamente estar con ustedes y les mandamos saludos, y también estamos orando por la iglesia, estamos orando por los hermanos y por su protección. Y hace un momento, antes de empezar el video, orábamos que el Señor proteja a la Iglesia Jico, y hay que seguir orando al Señor y redoblar esfuerzos para que el Señor escuche nuestras oraciones. Y hermanos, recuerden que todos los domingos en la tarde estamos viendo el tema de explorando el Antiguo Testamento, y estamos yendo domingo tras domingo, cada uno de estos domingos, un libro del Antiguo Testamento. Y en esta tarde vamos a tener el libro de Nehemías. Yo les quiero animar que puedan leer el libro de Nehemías esta semana. Lo pueden leer completo, son 13 capítulos. Pero vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que pueda preparar el corazón de cada uno de nosotros para poder abrir las Escrituras y empaparnos de ellas y salir edificados. ¿Les parece, hermanos? Oremos ahí en nuestra casa. Señor, gracias por la oportunidad de abrir en esta ocasión tu palabra. Te ruego que esa Biblia que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, pueda cumplir su propósito en esta tarde. Te ruego, Señor, que pueda llenarnos tu Espíritu Santo de su poder para yo poder explicarla clara, breve y espiritualmente, pero también allá en casa los hermanos también los llenes de tu Espíritu para que entiendan tu palabra, y no solamente en su mente, sino que en su corazón ellos sepan qué decisiones deben tomar en su vida, por cuanto tu palabra es aplicable a nuestra vida. Y así como en el libro de Apocalipsis tu palabra dice que los creyentes necesitaban tener los oídos atentos para saber lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Ayúdanos, Señor, bendice este tiempo juntos en tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el libro de Esdras y el de Nehemías son naturalmente la continuación de la historia después de la monarquía hebrea. Ustedes conocen el libro de Samuel, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, que se divide en dos en nuestras Biblias. Pero hermanos, después de esto, recordemos que el Señor trajo juicio al reinado de Israel, y ambos reinos, que recuerden que estaba dividido el reino del norte y el reino del sur, y ambos reinos cayeron bajo el juicio de Dios, de manera que el reino del norte fue llevado por el imperio asirio, fue llevado cautivo, los llevaron a Siria y los dispersaron allí. Y luego el reino del sur, hermanos, en la parte baja, más tarde, unos años más tarde, llega el rey Nabucodonosor, tan famoso, hermanos, y entonces toma, en 3 ocasiones, toma y conquista la tierra de Jerusalén, y entonces se lleva deportada a gran parte de la población. Entonces, hermanos, esta deportación, esta cautividad significa que los llevó como esclavos, como cautivos, los llevó a Babilonia y los hizo sus siervos, los hizo sus esclavos y los hizo los sirvientes del pueblo babilónico allá. Hermanos, pero esta cautividad solo duró 70 años. Ustedes recuerdan que estos 70 años, desde antes que viniera la cautividad, Jeremías profetiza que duraría este castigo 70 años. A lo mejor ustedes pueden checar ahí en Jeremías 25, 11 y 12 y Jeremías 29. También en estos 2 capítulos se menciona que habrían de ser 70 años. Y luego Daniel, más tarde, al estar leyendo, Daniel encuentra en el libro de Jeremías esta caducidad del juicio de Dios. Y efectivamente, después de 70 años, hermanos, viene el regreso de la tierra babilónica, que ahora ya estaba a cargo el imperio persa. Y vemos a Ciro, rey de Persia, que no solamente vence a los babilonios, hermanos, sino que él despide a todos los cautivos de todas las naciones, incluyendo los judíos, y los manda de regreso a su país. Y hermanos, así como vimos que la cautividad se llevó en 3 etapas, de hecho van a ver una tablita donde vemos cómo esta deportación de Nabucodonosor se hizo en 3 etapas. La primera se llevó al rey Joaquín y al linaje real, como también ahí incluyendo a Daniel. Luego vemos la segunda deportación, que es hecha
donde incluimos a Ezequiel, y la tercera donde el templo es completamente quemado y se llevan todas las posesiones y todas las propiedades del templo se las llevan a Babilonia. Pero de esa misma manera son 3 regresos a Israel. Y eso es lo que nos debe llamar la atención, hermanos, para lo que nosotros estamos estudiando del libro de Nehemías y de Esdras. Porque el primer regreso lo hace Zorobabel, hermanos. Y cuando regresa Zorobabel, por orden del rey Ciro, es alrededor de unos 50,000 judíos que regresan a las tierras palestinas para reconstruir el templo, hermanos. El templo lo reconstruyen en 23 años. Y a Dios gracias, Zorobabel es usado por Dios para reconstruir ese templo. Pero muchos años más tarde viene un segundo regreso. Ahora el líder que está liderando esta peregrinación es Esdras. Esdras, hermanos, está encargado de liderar más o menos 1,700 judíos de regreso de Persia a Israel. Y esta vez es un grupo muy pequeño, hermanos. Son alrededor de 1,700 judíos. Y luego hay un tercer regreso liderado por Nehemías, hermanos, que es lo que nos interesa en esta tarde. Nehemías, cuando llega a Israel, él ya ve el templo reconstruido, la enseñanza ya está empezando a darse, pero ahora Nehemías tiene el corazón de reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén. Y no sabemos cuánta gente regresa con él, pero creemos que es un grupo muy pequeño, un séquito meramente que lo acompañaba. Entonces, hermanos, aquí es donde entra nuestro libro de Nehemías, donde Nehemías en el tercer regreso de judíos a Israel llega liderando y llega este personaje Nehemías con las ideas que Dios le da, con la carga en su corazón. Hermanos, vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 4, y ustedes van a ver solamente cómo llega noticias a Nehemías. Nehemías viviendo en Persia, viviendo ahí en Susa, en la capital, y vamos a ver, hermanos, cómo empieza Dios a trabajar en Nehemías para que se hiciera ese tercer regreso, esa tercer peregrinación de regreso a Tierra Santa. Vean lo que dice Nehemías capítulo 1 del versículo 1 al 4, hermanos. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, el libro de Nehemías se resume en cómo Nehemías es tocado por Dios, de manera que Nehemías tiene en su corazón construir algo para Dios. En realidad, yo le titulé a esta predicación Construyamos para Dios, porque yo creo que el libro de Nehemías se puede reducir a esa frase, construyamos para Dios. Y hermanos, tanto Nehemías como Esdras en el libro de Nehemías trabajan juntos para reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén y también para restaurar la enseñanza y un avivamiento espiritual en el pueblo judío. Ahora, hermanos, este libro nos anima a construir para Dios. Nos anima a construir algo en la obra de Dios. Algunos lo usan como el libro base para animar a las iglesias a tener un proyecto de construcción tal vez, y construir un templo para la iglesia, o conseguir fondos para poder como iglesia comprar un terreno. Algún día nosotros como iglesia habremos de aventurarnos por la fe para poder comprar un terreno con la ayuda del Señor y poder tener un templo de la iglesia Jico. Y hermanos, lo que nos está enseñando este libro de Nehemías es que en algunas ocasiones llegan momentos en la vida de una iglesia donde necesitamos estar dispuestos a construir algo para Dios. En realidad, hermanos, algunas otras personas usan el libro de Nehemías para también impulsar un nuevo ministerio o levantar uno que necesita de más esfuerzo. Hermanos, la vida cristiana es animada a construir algo para Dios.
Antes de que el Señor me llamara a plantar la iglesia Jico, alrededor de un año, o más o menos un periodo de 1 año, 2 años antes, el Señor estaba obrando en mi vida, y algo que el Señor me mostró es que yo quería hacer algo. Dios me puso en mi corazón la carga de construir algo para Dios, de dejar un legado, de construir algo para la obra de Dios. Y eso fue uno de los inicios en mi corazón, que yo no sabía que 10 años más tarde estaríamos en este momento para la gloria de Dios, con una iglesia ya iniciada, ya creciente, que está buscando hacer progresar el evangelio, hermanos. Pero es una manera en que Dios usa el libro de Nehemías para enfocarnos en construir algo para Dios. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú puedes construir para la obra de Dios? Quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú podrías hacer para la obra de Dios? Porque Dios no nada más nos bendice, hermanos, para gozar de las bendiciones, sino que Dios nos bendice para que nosotros también podamos ser de bendición y construir algo y apoyar en la construcción para el progreso del evangelio. Hermanos, veamos lo que este libro nos enseña entonces acerca de construir para Dios, así como algunas lecciones prácticas. En primer lugar, hermanos, quisiera que veamos algunos datos importantes que nos ayudan siempre a entender mejor cada libro. Y en este caso, el libro de Nehemías tiene algunas cosas importantes. Por ejemplo, el libro de Nehemías en la Biblia hebrea, recuerden que es uno solo con el libro de Esdras. Ahora, en la Biblia hebrea, entonces, ustedes ven un solo libro, pero en nuestra Biblia es el mismo contenido, solamente que es partido en 2 secciones, Esdras y Nehemías, pero es el mismo contenido de la Biblia hebrea. Ahora, hermanos, conozcamos un poco a Nehemías, porque Nehemías tiene un carácter muy especial, es una persona muy especial. Siendo judío, hermanos, él tenía la bendición de tener un puesto en el gobierno muy cercano al rey de Persia. Si ustedes leen con calma todo el libro de Nehemías, sabrán que Nehemías era copero del rey Artajerjes, rey y emperador, digamos, de todo el imperio persa. Ahora, un copero, hermanos, era un empleado muy especial en el Oriente Antiguo, porque atendía la mesa a la corte del rey. Estaba encargado de preparar el vino. Estaba encargado de probar el vino ante el rey y de servir el vino a la mesa. Y él tenía que cerciorarse de la calidad y también de que no se mezclara con veneno alguno. Cada rey tenía a su copero particular y era un puesto de mucha confianza. Y el copero del rey Artajerjes era Nehemías. Era un puesto de mucha importancia, hermanos, porque el rey tenía que elegir a alguien confiable, íntegro, de manera que tuviera toda libertad para confiar sus alimentos al copero. Porque si un copero era sobornable, podían sobornarlo para envenenar al mismo rey, al mismo emperador. Y hermanos, entonces era copero Nehemías y tenía una cercanía muy especial con el rey Artajerjes. Ahora él tenía, hermanos, carga en su corazón por su nación y por su estado, cómo estaban ellos, su estatus allá en Jerusalén. También, hermanos, vemos que Nehemías era un hombre de un carácter aguerrido y firme. Si ustedes leen el libro de Nehemías, notarán que no era ningún cobarde, no era un hombre de fácil persuasión, sino que era un hombre firme y estable. Y eso nos enseña que debemos de buscar tener un carácter aguerrido, un carácter firme. No estoy hablando de ser necio, no estoy hablando de ser terco, como decimos, pero, hermanos, se necesita de vidas firmes, de gente estable, porque nuestra fe debe de ser firme, hermanos. Ahora, él fue un gran líder que Dios usó para inspirar a los judíos a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Hermanos, el libro de Nehemías, ustedes van a ver ahí una pequeña tablita, pero el libro de Nehemías lo podemos dividir en 2 partes, del capítulo 1 al capítulo 6, y la segunda parte es del capítulo 7 al capítulo 13. Ahora, la primera parte se enfatiza el muro de Jerusalén. Ustedes pueden leer en un ratito, en unos 30 minutos, tal vez 40 minutos, los primeros 6 capítulos. ¿De qué va a hablar esa parte? Del muro de Jerusalén. El muro que es destruido, el muro que se reconstruye y el muro que finalmente termina milagrosamente siendo completamente reconstruido en 52 días. Algo completamente milagroso. Y la segunda parte, hermanos, ya no habla tanto del muro. La segunda parte se habla del avivamiento espiritual de Jerusalén y se ve cómo los exiliados regresan. Se habla del avivamiento espiritual y cómo Esdras está apoyando a Nehemías. Y también se habla de las reformas
finales que hacen. Hermanos, entonces, usted puede ver cómo la primera parte enfatiza más la vida de Nehemías, aunque todo el libro de Nehemías mete la mano en todo el gobierno, en toda la reestructuración, ¿verdad? Especialmente en el avivamiento espiritual. Pero en la segunda parte vemos más a Esdras también trabajando junto con Nehemías. Ahora, hermanos, todos estos 13 capítulos tienen mucho que enseñarnos acerca del muro y del avivamiento espiritual. Hermanos, estos dos partes nos enseñan que necesitamos construir para nuestro Dios de la misma manera espiritual que lo hizo Nehemías, y también que necesitamos todos un avivamiento espiritual. Ahora, hermanos, vamos más allá de estos datos. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas en el libro de Nehemías. Vamos a ver algunas lecciones que van más a nuestro corazón, hermanos. Algunas lecciones de Nehemías. En primer lugar, Nehemías nos enseña cómo tener una carga por la obra de Dios. Hermanos, en la sección que leímos al inicio del mensaje, es una de las secciones más preciosas acerca de un hombre que ama la obra de Dios y que está cargado por la obra de Dios. Hermanos, vemos cómo la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, pero pareciera que a nadie le importaba, hermanos, porque nadie hacía nada. Pero Nehemías sentía preocupación y sentía carga en su corazón. Y Nehemías nos enseña a tener dolor, a tener compasión por las almas de los hombres, hermanos. Cuando uno ve los tiempos modernos y vemos que el mundo espiritualmente está en ruinas, destruido. Y en vez de mejorar, hermanos, en realidad espiritualmente, moralmente, está yendo para abajo. ¿De qué sirve tanta tecnología? ¿De qué sirve tanta cosa que tenemos moderna? Si moralmente y espiritualmente estamos más apartados que Dios, que cualquier era de toda la humanidad. Hermanos, Nehemías nos enseña a tener dolor, a darnos cuenta la necesidad tan grande que el mundo tiene de Dios. Hermanos, en este tiempo de cuarentena debemos ver el panorama, cómo la gente necesita de nuestro Dios. Hermanos, qué tremenda lección nos da este hombre de cómo él tenía su propio trabajo y estaba muy bien. Era copero del rey, estaba en una posición cómoda en Persia, libre de peligro. Pero hermanos, él nos enseña que este hombre tenía carga por las cosas de Dios, aunque tenía su propio trabajo secular cómodo. Hermanos, esto nos enseña cómo tener una carga como Nehemías. Veamos cómo Nehemías, él hacía preguntas acerca de la obra de Dios. Lo primero que él hizo en la sección que vimos, hermanos, en el versículo 2, dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y hermanos, muchas veces nosotros no tenemos una idea de qué ocurre en la obra de Dios, y no tenemos carga y no vemos la necesidad, porque no tenemos la perspicacia de preguntar, hermanos. Yo le quiero animar a que usted haga preguntas, que usted observe lo que hace falta en la obra de Dios. Obsérvelo no para tener un espíritu crítico y criticar a los líderes o al pastor o a su iglesia de lo que no se hace, sino que usted observe qué hace falta para que usted haga algo. Y también debemos aprender a orar por las necesidades, por las cosas que no están bien en nuestra iglesia y que tenemos que mejorar. Hermanos, ninguna iglesia es perfecta, pero si usted observa cosas negativas o cosas que están carentes en una iglesia, Dios te está haciendo ver eso, no para que tengas un espíritu crítico, sino para que tú observes y hagas algo. ¿Cuántas veces el Señor me hace recordar esta frase de Pastor Paul Chappell? Él decía, ve la obra, ve la necesidad y ve a la necesidad. Porque, hermanos, muchas veces solamente logramos ver la necesidad y no hacemos nada. Pero Nehemías no fue así. Nehemías preguntó, Nehemías vio la necesidad y él quiso hacer algo, hermanos. Y esto me hace ver que tenemos que buscar carga, buscar ver la necesidad. Dios pone cargas especiales por áreas específicas en la iglesia o por un ministerio o por misioneros, hermanos. A veces no tenemos carga por los misioneros porque no nos preguntamos, porque no nos interesamos cómo están ellos. No nos cuestionamos si ellos están bien, si ellos están teniendo todo lo necesario para que el evangelio pueda progresar en otros lugares. Quiero preguntarte, ¿qué carga tienes tú por la obra de Dios? ¿O por qué área de la iglesia tú sientes carga o intranquilidad? Porque Dios te está mostrando en qué área quiere que tú le sirvas. Si no tienes una carga por la obra de Dios, podrías empezar a orar, Dios, dame una carga, hazme ver qué es lo que quieres que haga para que construya algo para ti.
Nehemías nos enseña cómo tener una carga por la obra de Dios, hermanos. En segundo lugar, la segunda lección que nos da Nehemías es que él nos enseña que necesitamos seguir el liderazgo que Dios da. Vamos al capítulo 2, hermanos. Capítulo 2, versículo 17 al 20. Esta parte final del capítulo nos habla del liderazgo de Nehemías. Quiero que noten cómo fluye el liderazgo de Nehemías. Dice la Biblia en el 2:17, hablando Nehemías: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hermanos, Nehemías como líder tenía una carga de parte de Dios de reconstruir el muro, y él comparte su visión con los judíos de allí, su carga con ellos. ¿Qué hicieron los judíos, hermanos? Ellos apoyaron la carga que Dios le dio a Nehemías, lo respaldaron. Y hermanos, eso debe enseñarnos que en la iglesia funciona muy similar. En la iglesia Dios pone un liderazgo. Dios pone a pastores y maestros. Cristo constituyó a unos pastores y maestros para que sigamos su liderazgo y los respaldemos y los apoyemos. Hermanos, en Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el versículo 17, ahí mismo, en Hebreos 13, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y hermanos, Nehemías solo no hubiera podido hacer la obra que Dios le puso en su corazón. Pero el pueblo entendió que venía de Dios, el pueblo lo respaldó y Dios hizo maravillas entre ellos. Y hermanos, esto nos debe enseñar de la misma manera que un pastor no puede hacer la obra de Dios solo. Ni yo ni ningún pastor podemos hacer la obra de Dios solos. Pero si la iglesia de Dios lo respalda, lo ama, lo apoya y trabajamos juntos en la obra y en la visión que Dios nos dio, Dios hará maravillas entre nosotros y hará que su evangelio pueda progresar a través de la iglesia Jico, Dios mediante, hermanos. Yo le quiero animar, hermanos, a que podamos funcionar así, que podamos apoyar siempre el liderazgo, hermanos. Tristemente, en muchas iglesias lo que se busca es tirar al liderazgo, es criticar al liderazgo. Y en vez de trabajar juntos, hermanos, trabajamos en contra los unos con los otros. Y Dios nunca va a bendecir un esfuerzo así, ni al pastor ni a la iglesia. Por eso necesitamos, hermanos, unir esfuerzos. Y Nehemías nos enseña lecciones de liderazgo tan preciosas, hermanos, que a veces no nos damos cuenta. ¿Sabía usted que allá afuera en el mundo empresarial, la gente, los empresarios usan la Biblia y usan el libro de Nehemías y le cobran a las empresas para dar sesiones de liderazgo empresarial usando el libro de Nehemías, hermanos? Y nosotros que tenemos el libro de Nehemías no sabemos nada de liderazgo. Y no lo aplicamos en la iglesia. Muchas veces a los pastores, un pastor que yo conozco, él contó la historia de un hombre que se dedicaba a dar sesiones de entrenamiento empresarial. Y él le dijo: yo uso el libro de Nehemías que usted enseña en su iglesia. Yo lo enseño para dar lecciones de liderazgo empresarial en las empresas. Y cobra por ello. Hermanos, y no nos damos cuenta que tenemos un precioso libro entre nosotros, el libro de Nehemías, tremendo libro de liderazgo. Así que pensemos, hermanos, en que podamos trabajar como Nehemías trabajó con el pueblo de Israel. Así que un pastor, los pastores, los maestros, los siervos, trabajemos las familias de la iglesia Jico. Y solo Dios sabrá qué maravillas va a hacer entre nosotros, hermanos. Pero tenemos que aprender a trabajar juntos, como en el libro de Nehemías se ve, hermanos. Ahora, en tercer lugar, hermanos, yo veo que también Nehemías nos enseña a valorar la obra de Dios. Veamos al capítulo 6, por favor. Vamos rápido allá.
Nehemías capítulo 6, versículos del 1 al 3, y vamos a ver cómo Nehemías nos enseña a valorar la obra de Dios. Noten, espero ya estén ahí, hermanos, en Nehemías 6, pero dice del 1 al 3. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí, vean el versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Qué preciosa manera de pensar de Nehemías. Él decía: yo hago una gran obra y no puedo ir, no puedo distraer. Y hermanos, esta frase es muy preciosa porque para Nehemías era de más valor construir el muro de Jerusalén que servir al mismo rey de Persia. Qué tremendo, hermanos. Porque para muchos cristianos es más importante su trabajo que la obra de Dios. Pero para Nehemías era de más valor la obra de Dios que su propio trabajo. Hermanos, Nehemías nos enseña a valorar, a amar la obra de Dios, a amar las almas como Dios las ama, buscar la salvación de los hombres, apreciar el progreso del evangelio y hacer algo como iglesia, no solo el pastor, sino toda la iglesia, con el fin de que Dios nos use para el progreso del evangelio. Hermanos, no cometamos el error de menospreciar la obra de Dios. Mucha gente menosprecia lo que se hace en una iglesia. Y allá afuera, gente menosprecia a los pastores, menosprecia a la iglesia, menosprecia el trabajo de una iglesia. El mismo Marx, a pesar de que sabía partes de memoria del Nuevo Testamento, él llegó a decir que la religión es el opio de las naciones. Qué triste que no dejó que Cristo llenara su vida y que él pudiera conocer de Cristo, a pesar de que tenía partes memorizadas del Nuevo Testamento. Y hermanos, mucha gente allá afuera menosprecia la palabra, menosprecia la obra de Dios. Pero espero que tú y yo no, hermanos. Recuerdo haber escuchado a un pastor que hablaba en una ocasión, uno de sus hijos fue cuestionado en la escuela. A todos los niños les pidieron presentarse. Y cada niño decía de sus papás algo. Y decían a qué se dedicaba su papá. Y entonces cuando llegó el momento de que el hijo de este pastor dijera qué hacía su papá, el hijo dijo: pues mi papá no hace nada. Y la maestra dijo: ¿cómo que no hace nada? ¿A qué se dedica? Pues no hace nada, es pastor. Y el pastor se reía, pero a la vez era simpático y chistoso el asunto, pero ¿sabía que muchas veces así piensa la gente de la iglesia? Vemos las cosas de Dios, no las valoramos. No es importante la obra de Dios. Y hermanos, no caigamos en el error de menospreciar la obra de Dios, porque como Nehemías, yo hago una gran obra y usted hace una gran obra cuando hacemos algo para Dios. Debemos de saber esto, hermanos. De hecho, Nehemías le daba tanto valor a la obra de Dios que él enseñó al pueblo a amar y a valorar la obra de Dios al punto de invertir sus bienes en el templo. Nehemías 10, vayan para allá, hermanos. Y en Nehemías 10, fíjense algunos versículos de cómo Nehemías sentía, hermanos. Nehemías 10:32 nos habla de cómo Nehemías habla con el pueblo y los anima. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas, y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. En el versículo 38 se habla también del diezmo. En el 38 dice: y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios.
Nehemías nos enseña que él valoraba la obra de Dios y la casa de Dios, y entonces habla con el pueblo y se impone contribuir a la obra de Dios, dan el diezmo y hasta le pide a los levitas dar el diezmo del diezmo. Por eso creo que un pastor debe diezmar del diezmo. El pastor, si recibe un salario, recibe un sustento de parte de la iglesia, yo creo que el pastor debe de diezmar, y yo lo hago, y ofrendar, y si el pastor ama la obra de Dios, él también va a dar de lo suyo. Y estoy seguro que Nehemías daba de lo suyo, pero anima a otros a dar. Y hermanos, debemos de enseñarnos a nosotros y también a nuestros hijos a amar y valorar la obra de Dios, tanto con nuestros bienes como también con lo que hacemos, hermanos. Debemos aprender a apreciar la obra de Dios, hermanos. Ahora, en cuarto lugar, vamos a una cuarta lección muy breve. Nehemías fue desafiado y fue atemorizado y fue amenazado, hermanos. Pero de Nehemías aprendemos que el temor no debe de obstaculizarnos para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el capítulo 6, hermanos, cuando vienen los enemigos, tratan de distraer a Nehemías varias veces. Y en el 6:13 dice la Biblia acerca de Nehemías: porque fue sobornado para hacerme temer, y así que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Y hermanos, usted ve en el 13, en el 14, en el 15, habla del miedo. Ve el 14, dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Hermanos, el miedo es humanamente natural, pero no debemos permitirnos vivir una vida de temor. El COVID-19 ha provocado mucho miedo en algunos. Y a pesar de que sí debemos de ser prudentes, sabios, pero a la vez no podemos vivir en constante temor. Debemos ser prudentes, pero orar nuestro miedo y hacer la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, quiero recordarles que en la Biblia hay un patrón normal, natural, donde un sinnúmero de siervos de Dios temieron. Por eso uno de los mandamientos más repetitivos en la Biblia es: no temáis, no temas. Pero hermanos, a pesar de que el temor es algo natural, el problema del temor es en el momento que te obstaculiza hacer lo que Dios te pidió hacer. Estoy seguro que alguien que quiere hablarle a una persona de Cristo va a tener temor. La gran mayoría tenemos temor al compartir de Cristo, de hablarle a una persona del Evangelio y esperando que sea salvo. Mucha gente teme. Pero hermanos, el temor es normal, pero el temor se convierte en pecado cuando tú permites que ese temor te haga callar y no compartirle de Cristo. El temor debemos orarlo y decirle: Señor, tengo temor, pero sígueme usando, dame de nuevo, y yo lo voy a hacer a pesar de tener miedo. Hermanos, no podemos vivir bajo temor constante. El cristiano tiene miedo, pero debe orarlo y llegar a tener de nuevo, de manera que pueda hacer la voluntad de Dios a pesar del miedo. Y esto nos enseña a Nehemías a ser un hombre valiente, un hombre cuyo temor estaba allí, pero él dijo: no voy a permitir que el temor me haga pecar, dice el versículo 13. Y hermanos, debemos aprender a hacer la voluntad de Dios a pesar del miedo. ¿Cuántas veces en la iglesia algún hermano tiene el deseo de servir a Dios, pero hay temor? Hay temor de involucrarse en un servicio, en un ministerio, hay temor de tomar una decisión. Pero hermano, si usted deja que el temor le haga pecar contra Dios, el temor le haga detenerse, usted está en problemas. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor varias veces a Josué. Y Nehemías es un tremendo ejemplo de cómo el temor es orado, es dominado y es superado para hacer la voluntad de Dios. Finalmente, hermanos, veamos una última lección del libro de Nehemías, y es que Esdras, que aparece en el libro de Nehemías, Esdras una vez más en este libro nos enseña la actitud que necesitamos ante la palabra de Dios. Vamos a Nehemías capítulo 8, hermanos. Es el último texto que estaremos aquí
viendo en esta última lección. Pero Esdras nos enseña nuevamente acerca del amor a la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan y vieron el mensaje de la semana pasada, Esdras en capítulo 7 de Esdras nos enseña su amor a la palabra de Dios. Y una vez más, en Nehemías 8 se nos habla de Esdras y otra vez se nos enseña de una actitud preciosa de él y cómo contagia al pueblo de Israel para tener una actitud correcta ante la palabra de Dios. Nehemías 8, 1 y 2 dicen: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahora fíjense el versículo 3, dice la Biblia, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, hoy mucha gente vitupera y ataca a la Biblia. Muchos le toman por literatura judía, otros como principios anticuados y caducos. Pero hermanos, incluso mucha gente, muchas religiones, muchas denominaciones usan la Biblia, pero la usan como un libro alterno o una autoridad auxiliar. Pero hermanos, quiero recordarle que como bautistas creemos que la palabra de Dios es la autoridad suprema de nuestra fe y de nuestra práctica, y que es más importante que lo que dice la Biblia que lo que dice un libro, o lo que dice el mundo, o lo que dice una profesión, o lo que dice un libro secular, o lo que dice la sociedad, o lo que dice la ciencia, lo que dice una teoría. La Biblia es más importante y tiene autoridad suprema, hermanos. Debemos recordar que los bautistas fundamentales necesitamos seguir contendiendo ardientemente por la fe una vez dada a los santos, dice Judas 3. Hermanos, debemos de contender por la palabra de Dios, pero también tener la actitud correcta ante la Biblia. Y Esdras nos enseña nuevamente cómo tener de manera práctica amar las Escrituras. Vemos, por ejemplo, ahí, hermanos, cómo él lee empeñosamente, invirtiendo bastante tiempo en las Escrituras. En el versículo 3 ya leímos que leyeron desde el alba, desde que nace el sol hasta el mediodía, hermanos. No sé cuántas horas son eso, hermanos, pero son varias horas. Ahora vea capítulo 9, versículo 3. Dice la Biblia: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Hermanos, si usted sabe fracciones, usted sabe cuánto es la cuarta parte del día. Si la cuarta parte del día, son 24 horas, estamos hablando de 6 horas, una cuarta parte. Supongamos que usted está despierto solamente 16 horas, porque resulta ser que dormimos 8 horas, ¿verdad? Supongamos esto. Entonces, usted estaría viviendo 16 horas, sus días serían 16 horas. ¿Cuánto sería la cuarta parte de 16 horas, hermanos? Estaríamos hablando de varias horas. Y hermanos, piensen esto. Cuando pensamos 16 horas, entonces una cuarta parte serían 4 horas. 4 horas leyendo la Biblia, hermanos. Y nadie se quejaba, y nadie se cansaba, y ellos estaban atentos, hermanos. Y esto me habla de que una persona que ama la palabra de Dios, como Esdras, como el pueblo de Israel en este momento, leía empeñosamente la palabra de Dios, invirtiendo bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo inviertes tú diario a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios? Mira, si tú le dieras 1% de tu día, leerías 15 minutos diarios. Si le dieras 4% de tu tiempo, de tu día, leerías 60 minutos diarios. ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia? Me parece que no podemos decir que amamos la palabra de Dios si leemos un capítulo al día. Tal vez somos constantes, pero no amamos la palabra de Dios. Al menos no como el pueblo judío y Esdras en estos tiempos de Nehemías. Y hermanos, a mí me enseña esta porción a que debemos amar la palabra de Dios, y una manera es leer más arduamente la palabra de Dios. Empeñese más, invierte más tiempo en leer la palabra de Dios. Usa la cuarentena, que ahorita no podemos salir a muchas partes. ¿Por qué no la usa para leer más la palabra de Dios? Empeñese más. También veo que Esdras nos enseña a tener una actitud de atención y sin interrupciones.
Veamos nuestro capítulo, cómo varias veces se habla de la atención del pueblo. En el capítulo 8, versículo 3, hasta el final dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En el versículo 7, al final también dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. Vea luego más tarde en el versículo número 9, al final también dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, esto me enseña algo precioso. Me enseña que hay que tener una actitud atenta y entregada a la palabra de Dios. Hermano, ¿alguna vez te has equivocado en tu trabajo por distraerte un momento? ¿Alguna vez te ha pasado que estás haciendo algo importante y te distraes por un momento? O tal vez vas manejando y te distraes por un momento y casi chocas. Y hermanos, sin embargo, cuando leemos la Biblia permitimos que haya muchas interrupciones. Cuán trágico es que leemos con distracciones, con interrupciones. A veces, honestamente, prendemos la tele y estamos viendo la televisión al mismo tiempo de leer y nos roban la atención. Pero nuestro texto nos enseña a aprender, a amar la palabra de Dios y estar atentos, sin interrupciones, pero también a darle tu corazón al mensaje de Dios y dejar que te conmueva. Leímos en el versículo 9 que el pueblo al escuchar las palabras se conmovía y lloraba oyendo la palabra de Dios. Hermano, esto nos enseña a entregarnos completamente a la palabra de Dios, a dejar que penetre, hermano, más allá de tus oídos y de tu mente. Deja que penetre en tu corazón, que toque tu corazón, que toque tus emociones, que toque tus pensamientos, tus deseos, tus proyectos. Porque hermanos, me temo que muchas veces la palabra de Dios entra por un lado y sale por el otro y salimos de la iglesia contentos sin recordar siquiera qué escuchamos hace una hora, hermanos. Yo le quiero animar que deje que su corazón sea afectado por el mensaje de la palabra y deje que le conmueva. Lamentablemente muchas veces nos endurecemos antes de enternecernos ante Dios. Muchas veces en la Biblia se habla de que nos endurecemos. De hecho, en Nehemías 9:16 dice, hablando del pueblo en otros tiempos, dice, mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz, su cuello, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron en tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Hermanos, nos enseña Nehemías que esta gente dejaba que su corazón fuera afectado, que de verdad tocara su vida. Y hermanos, hay algo más, que ellos estaban gozosos por las palabras de Dios. Vean el versículo 12 del capítulo 8, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Y fíjense por qué estaban gozosos de grande alegría. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermano, cuando usted y yo aprendemos la palabra de Dios, nos podemos gozar en la palabra de Dios. Uno de los gozos más grandes de un creyente verdadero es cuando la palabra de Dios nos llena el corazón, cuando nos consuela, cuando nos enternece, cuando nos alegra el corazón en tiempos difíciles. Hermano, usted no necesita pasar una cuarentena horrible. Usted puede pasar tiempos de gozo en casa y que esos tiempos de gozo provengan de su tiempo de lectura bíblica. Hermano, es un grave peligro que escuchemos la palabra de Dios y que no dejemos que nos afecte o que no la aplicamos en nuestra vida o que seamos indiferentes a la palabra de Dios. Yo le quiero animar a que usted busque siempre escucharla con hambre, escucharla con gozo, escucharla con el deseo de buscar tomar una decisión. Yo le quiero animar que usted ya tenga la decisión de cambiar algo de su vida al terminar este mensaje. Porque sería muy triste que usted escuche la palabra de Dios y al final su corazón no tome decisiones. Yo le quiero animar a cuidarse de que no caiga en el error de insensibilizarnos o ser indiferentes ante la palabra de Dios. Así que hermanos, una vez más en esta parte de la Biblia, en el libro de Nehemías, vemos cómo se nos exhorta, se nos invita a tomar más tiempo en las Escrituras y darle nuestro corazón, nuestra mente sin distracciones y aplicar la palabra de Dios. Y lo podemos hacer durante el tiempo de la cuarentena, hermanos.
En resumen, hermanos, el libro de Nehemías nos invita a construir para Dios. Nos anima a tener cargas por la obra de Dios, a valorar la obra de Dios y amar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Ahora, yo me pregunto, hermanos, en todo esto, Nehemías seguramente tuvo una motivación que le empujaba a hacer todo lo que él hizo. ¿Por qué creen que él hizo todo esto del muro y por qué impulsó al pueblo de Israel a obedecer a Dios, a tener avivamiento espiritual? Hermanos, esa es la conclusión del asunto. Nehemías tenía en su corazón la convicción de que Dios ve lo que hacemos para su obra y Él recompensa a sus siervos lo que hacemos para Él. Hermanos, si usted lee el libro de Nehemías, va a encontrar un dulce detalle en este libro. 4 veces Nehemías ora y le dice a Dios, acuérdate de mí. Vayan al capítulo 13, hermanos. Y en el capítulo 13 hay 3 de estas 4 afirmaciones, donde Nehemías le dice a Dios, acuérdate de mí. Pero quiero que ustedes observen, hermanos, que Nehemías hace lo del muro y celebra todas las festividades judías y hay un avivamiento espiritual, pero todo esto lo hace pensando en que el Señor pueda acordarse de Nehemías por haber hecho todo esto, buscando la recompensa. Fíjense, hermanos, Nehemías 13, versículo 14, dice la Biblia, dice Nehemías, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Vean el versículo 22, también dice similar, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vean el último versículo del libro de Nehemías, con esto estamos concluyendo. Dice, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Déjenme leerle Nehemías 5:19, que también dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Sabe qué tenía en el corazón Nehemías? Yo voy a hacer algo para Dios, voy a construir para el Señor, pero porque yo sé que Dios es galardonador de los que le buscan, que Él sabe lo que hacen sus hijos, que Él sabe cuando nos esforzamos y sacrificamos, Él sabe lo que un siervo de Dios paga por la obra de Dios. Y hermanos, lo bonito es que Dios no es deudor de nadie y que Dios es galardonador de los que le buscan, dice la Biblia en Hebreos. Hermanos, un creyente que se esfuerza como Nehemías puede tener en la mente que Dios es recompensador y que Dios no se va a quedar con nada cuando nosotros le servimos. Él recompensa a sus siervos, hermanos. Primera a los Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y es bonito, hermanos, que todas las decisiones que podamos tomar, debemos tomarlas, y que es correcto decir, Señor, yo estoy haciendo esto, acuérdate de mí. Señor, yo estoy sirviéndote, acuérdate de mí. Señor, yo estoy haciendo esto para tu obra, acuérdate de mí. Recompensa, acuérdate de mí, de mi familia. Señor, sé con nosotros. Porque Nehemías, de una manera muy preciosa, dice, acuérdate de mí. Y creo que todos nosotros podemos servir a Dios y hacer lo que a Él agrada para traerle gloria, pero a la vez podemos decirle, Señor, tú ves lo que yo quiero hacer para ti, acuérdate de nosotros, acuérdate de mí. Qué bonita la lección de Nehemías. Y hermanos, yo le quiero animar a que usted y yo podamos tomar un momento para orar y cerrar esta predicación, pero que podamos tomar un momento en nuestro corazón y poder conciliar algunas decisiones en nuestra vida y en nuestra familia. Oremos, hermanos. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra juntos. Gracias por cada hermano, cada miembro de la iglesia Jico y aún cada persona que tal vez no sean de la iglesia, pero que te aman, que tienen interés en tu palabra, quieren conocer más de ti. Te ruego, Señor, que bendigas sus vidas, pero ayúdalos a tomar decisiones para ser mejores para ti y que la vida de Nehemías sea una bendición para nuestra vida al aplicarlo, al imitarlo.
Señor, si hubiera alguien que no es salvo, ayúdale a darse cuenta que necesita recibir a tu Hijo Jesucristo como su Salvador personal y tomar la decisión de arrepentirse de su pecado y pedirle a Cristo ser su Salvador. Señor, te ruego que pueda haber alguien que en estas predicaciones vía online, vía la tecnología, que pueda haber alguien que se dé cuenta que aún no ha recibido a Cristo y que lo haga a través de estas predicaciones. Déjanoslo saberlo, Señor, porque te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les amamos. Gracias por tomar ese tiempo para estudiar la palabra de Dios juntos. Y le agradezco a Dios por que ustedes se esfuerzan para ser fiel al Señor. Estamos en contacto, hermanos. Les amamos y Dios les bendiga mucho.